Ya está, le soluciono este asunto. Se lo soluciono pues. Veamos, lo primero que debemos calcular es la resistencia total. Debemos hacer otro circuito sin la fuente y con sus valores de resistencias. Así está, yo solamente le saqué la fuente. Usted me dirá pues, ¿qué hizo en su cuaderno? ¿Qué hizo? ¿Qué tipo de circuito es? ¿Serie? ¿Paralelo? Mixto, lógicamente. Pero, ¿cómo es? A ver, veamos cómo lo analizó usted. No podemos decir que esos dos están en paralelo, porque eso se junta arriba, sí, se junta. Pero abajo hay una resistencia que está obstruyendo que se junten, así que no es paralelo. Estas dos están en serie, científico. Científico, esas dos están en serie. No están en serie, porque recuerden que se junta una, se junta la otra y va un cablecito para allá. Habiendo tres cositas ahí, no es nada serie. Arriba lo mismo. Ah, esa está en serie con esa. La R1 con la R3. No, porque viene el cablecito, viene la resistencia y viene otra resistencia. No están en serie. Entonces ahí analizamos de a donde el lado contrario, donde está abierto el circuito, hacia el lado contrario. Lado contrario, acá. Entonces empezamos ahí. Esas dos, ¿cómo están? Ah, claro. Viene para acá un solo camino hasta ahí. Hasta ese punto de ahí. Hasta ese punto de ahí para allá. Es un solo camino. Serie. Hagamos serie, pues. Pero primero, orden, señor. Agarramos estos dos aquí y le ponemos, eso se llama un R equivalente 1. Es importante porque como vio en el ejemplo, es importante ponerle R equivalente 1, R equivalente 2 para analizar después de atrás, sí, del último circuito hacia el primero, cómo van los voltajes y corrientes para ver si están en serie o paralelo y ocupar las reglas que les enseñé en un principio. ¿Listo, señor? Resolvimos esos dos, dijimos que eran serie. Ahí está el serie, lo puede haber colocado ahí o aquí abajito. Usted tiene que seguir el cable nomás, la unión. No importa que esté ahí, ahí o ahí. Si hacer lo mismo, usted siga. Siga el cablecito, siga el camino. Ya, ese R equivalente 1, ahí está, 20 ohms. Y queda con esa R1. ¿Cómo están los dos? En serio, ¿verdad? ¡Ja! No, pues, están en paralelo, cayó en mi trampa. ¿Se juntan arriba los dos? Sí, se juntan arriba. ¿Se juntan abajo los dos? Sí, se juntan abajo. Son paralelos. No puede ser serie porque está ese cablecito 1, 2 y ese cablecito 3. Habiendo tres uniones, es decir, tres ramitas en una sola unión, no es serie. Pero puede ser paralelo, sí. Pero hay que fijarse. En este caso es paralelo. Muy bien, jóvenes. Entonces ahí está la resolución. Saqué el R equivalente, el que es el R total. Es el paralelo de R1 y R equivalente 1. Eso me dio 4.62 ohms. Y usted tiene que terminar con una sola resistencia, de nombre resistencia total, y su valor óhmico que son 4.62 ohms. Estaríamos listos con la resistencia. Luego, falta entonces la corriente total. ¿Cómo calcula usted la corriente total? Fácil, por ley de Ohm. Va a ser el voltaje total dividido la resistencia total. ¿Ves? Pongámosle valores. ¿Cuánto vale el voltaje total? Lo da la fuente, 12 volts. ¿Cuánto vale la resistencia total? 4.62 ohms, que fue lo que calculamos recién. Listo. La división de eso nos da 2.60 amperes. Perfecto, jóvenes. Entonces tenemos la resistencia y la corriente total de un viaje. Tenemos que terminar con un solo circuito, pues. Usted sabe, con los valores totales. Una sola fuente, una sola resistencia. ¿Qué voltaje tiene esa fuente? El voltaje que tiene la fuente del ejemplo, los 12 volts. Pongámosle entonces 12 volts. ¿Qué corriente va a circular ahí? La que calculamos recién, total 2.60 amperes. 2.60 amperes. ¿Qué resistencia total? También la calculamos, 4.62 ohms. 4.62 ohms. Y ahora entonces nos ponemos a resolver cuáles son los voltajes y corrientes en cada resistencia. Y ahí es donde yo hago mi cuadradito. Y digo, ¿qué tengo que calcular? Voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3. ¿Qué más tengo que calcular? Corriente en R1, corriente en R2 y corriente en R3 para este circuito.
Ahí tengo mi tablita ordenadita, ¿ves? Vamos a calcular entonces lo que falta. Muy bien. Y ahora que calculamos voltaje total, que lo dieron, corriente total y la resistencia total, vamos a calcular las demás. ¿Cómo se calcula esto? Observe. El último circuito nos dio 4.62 ohm, la resistencia total. La corriente que va a circular por ahí son 2,60 amperes, que es la corriente total. Los 12 volts van a tener ahí en los 4,62 la resistencia total, porque son datos totales. Pero resulta que, ¿qué es la resistencia total? La resistencia total viene de un circuito paralelo. Ya, entonces, a la resistencia le llegan los 12 volts, le llegan los 2,60 amperes. Pero resulta que, ¿qué es esa resistencia total? Ahí está, lo tengo yo. Es un paralelo. Es un paralelo entre R1 y R equivalente 1. ¿Listo, pues, señor? Entonces, ¿cuánto es el voltaje que le está llegando ahí? Son los 12 volts de acá de la fuente, a R1 y a ese R equivalente 1. Voy a anotar inmediatamente los 12 volts de la fuente. ¿Qué nos queda calcular entonces? Siempre tiene que calcular voltajes y corrientes en toda la resistencia, ya sea equivalente o no equivalente. En este caso ya tenemos el voltaje en R equivalente 1. Ahora voy a calcular la corriente que pasa en R equivalente 1, pero voy a dejar expresado que el voltaje total, el voltaje de la fuente, por ser un circuito paralelo el que me quedó ahí, va a ser igual al voltaje en R1, va a ser igual al voltaje en R equivalente 1. ¿Y cuánto es ese valor? Es el valor de la fuente, que son los 12 volts. Perfecto, eso tiene que anotarlo. Lo dejamos destacado para que no se nos olvide. Y entonces, ¿qué nos queda calcular ahora? Los valores de corriente. Corriente entonces en R equivalente 1 por ley de Ohm va a ser el voltaje en R equivalente 1 dividido R equivalente 1. ¿Cuánto es ese voltaje? Está ahí, los 12 volts. ¿Cuánto vale el R equivalente 1? Lo tenemos ahí calculado, son 20 ohm. Perfecto. Y calculamos entonces. Entonces me dio, por ley de Ohm, voltaje partido resistencia, me dio 0,6 amperes. Eso es lo que está circulando acá, en la resistencia equivalente 1. Ya pues, como la corriente es la misma, ¿qué es R equivalente 1? R equivalente 1, vamos acá después, es un serie entre R3 y R2. La corriente en serie es la misma. Por lo tanto, jóvenes, la corriente que pasa en R equivalente 1 va a ser igual a eso, pues, a su serie, a la corriente en R2 y va a ser igual a la corriente en R3. ¿Y cuánto es el valor de esa corriente? La calculamos recién, 0,6 amperes. Y lo destaco, pues. Ay, con rojito, perdón. Hay que destacarlo. Anoto lo que me sirve de ahí. ¿Qué me sirve de ahí? Me sirve la corriente R2 y la corriente R3, que son iguales, que son 0,6 amperes, para ponerlo en mi tablita. 0,6 amperes, 0,6 amperes. Perfecto, pues, señor. Pero la corriente es la misma. En ese circuito, en R equivalente 1, que es un circuito serie que equivale a R2 y a R3, ¿verdad? La corriente es la misma, la calculamos, son los 0,6 amperes. Pero ¿cómo es el voltaje ahí? Es diferente. Entonces volvemos a calcular voltaje, porque ya tenemos corriente, calculamos voltaje. Me voy a agachar un poquito. Voltaje en R2 es igual a la corriente en R2 por la resistencia 2. ¿Cuánto vale la corriente? Ahí, ¿lo ve usted cuánto vale? Son los 0,6 amperes. 0,6 amperes por R2, que vale 8 ohm, igual a algo. Veamos. Entonces, por ley de Ohm lo calculé. Son los 0,6 amperes que van a circular ahí por los 8 ohm, que es el valor de la resistencia 2, me dio 4,8 volts. Calculamos ahora el otro que me queda, que es el voltaje en R3. Voltaje en R3 va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 3,
que es la misma que pasa por la resistencia 2, que es la misma que pasa por el R equivalente 1, porque es un circuito serie. Eso es lo mismo, serie. ¿Ve? Entonces es la misma que son 0,6 amperes. Multiplicado por la resistencia 3, pues señor, ¿cómo se va a equivocar tanto? ¿Y eso cuánto es? Son 0,6 amperes, fácil, por la resistencia 3. Veo el valor ahí que son 12 ohms. Ocupe su calculadora y me dice... Y ahí está mi cálculo, la multiplicación me da 7.2 volt. Recuerde siempre la unidad de medida. Y ahora voy a mi tablita. ¿Qué me sirve? Los voltajes y las corrientes peladitas, no las equivalentes. En este caso, el voltaje en R2, aquí 4,8 volt. Lo anoto, 4,8 volt. ¿Qué más calculé? Voltaje en R3, 7,2 volt. Y me va quedando la corriente en R1 nomás, pues. ¿Y cómo calculamos la corriente en R1? ¿Y cómo calculo la corriente en R1, que es lo único que me falta? Fácil, pues señor, yo le dije delante aquí. Aquí había un paralelo. ¿Cuánto es el voltaje ahí? 12 volt. ¿Cuánto es el voltaje entre estas dos, que es el R equivalente 1? 12 volt. Calculamos todo. Y lo dijimos aquí, lo destacamos, fíjese. Voltaje total es igual al voltaje en R1. Y es igual al voltaje en R equivalente 1, que el R equivalente 1 es un serie. Entonces la corriente en R1 va a ser igual al voltaje en R1 dividido el valor de la resistencia 1. ¿Cuánto vale el voltaje en R1? Los 12 volt lo tengo destacado ahí. Si usted ve su circuito también 12 volt. ¿Cuánto vale la resistencia 1? 6 ohm. 12 dividido por 6, mi asistente, ¿cuánto es? Gracias. 2 amperes. Recuerde la unidad de medida siempre. Ahí está. Voy a mi tablita entonces y le coloco corriente en R1. Con lápiz azulito lo estoy escribiendo. 2 amperes. Fíjese que la suma de las corrientes no debe dar igual a la corriente total, porque esto es un circuito mixto. En los circuitos mixtos no sucede lo mismo que en los paralelos y en los series. Al igual que las tensiones. Las tensiones, si usted las suma, no debe darle igual. Lo que sí, no debe superar el valor que está entregando. En este caso, nada debe ser mayor que 12 volt. ¿Ve? Tenemos 12, 4,8, 7,2. No puede superar ese voltaje. Ni tampoco la corriente. La corriente la calculamos como 2.60. Lo más mayor que nos dio son 2 amperes. No nos puede dar más que 2,60. Eso es. Muy bien, vamos a solucionar su problema. Primero es sacar la resistencia total, ¿verdad? Eso lo sabemos hacer. Muy bien, para la resolución de su problema, fácil. Eso era un circuito paralelo. Si usted ve un paralelo, un serie, hágalo inmediatamente, no dude. Hágalo y después vemos cómo va quedando el circuito. Paralelo. Le puse R equivalente 1 a ese paralelo, lo resolví. R2 por R3, dividido R2 más R3, me dio R equivalente 1, 5.80 ohm. Y ahora voy a ver cómo va a quedar el circuito. Ese R equivalente 1 me queda ahí. Esos son los 5.80 ohm. ¿Cómo queda ese circuito ahí? ¿Paralelo? No, pues hombre, es un serie. Es un solo camino. Ahí sí. Perfecto. En la R total entonces va a ser la suma de R1 más R equivalente 1. O sea, 6 más 5.80 ohm. Eso me dio el R total 11.80 ohm. Recuerde que usted debe determinar con una sola resistencia. De nombre R total. Perfecto. Y de valor óhmico 11.80 ohm, que fue el que calculó. Listo, eso fue lo que hizo usted. Espero que sí. Ahora nos piden calcular el voltaje total. Antes nos piden la corriente. ¿Cómo se calculará el voltaje total? ¡Ay! Lo pillé. Voltaje total fácil, pues hombre. Voltaje total, ley de Ohm. Corriente total por resistencia total. Siempre vamos a tener dos de esas tres variables. ¿Cuánto vale la corriente total? 6 amperes nos dicen en el circuito, fíjese. Pongamos entonces 6 amperes. Siempre unidad de medida. Y la resistencia total fue la que calculamos recién. 11.80 ohm. Multipliquemos entonces 6 por 11.80 ohm. Entonces usted debe determinar, recuerde, con un solo circuito con valores totales. El valor de la fuente me dio voltaje total 70.8 volt.
La corriente nos dan aquí 6 amperes, corriente total. Y la resistencia total, 11.80 ohm. Ahí está mi circuito entonces. Ahora veamos cómo se calculan los voltajes y las resistencias. Perdón, veamos cómo se calculan los voltajes y la corriente en cada resistencia. Muy bien, lo primero que me pregunto, bueno, hago mi tabla. Mi tabla con todos los valores. Voltaje en R1, R2, R3 y corriente en R1, R2 y R3. Entonces lo primero que me pregunto es, en el último circuito, ¿cuánto es el voltaje que me está llegando a la resistencia? 70,8 volts. ¿Cuánto es la corriente que me llega a esa resistencia? 6 amperes. ¿Cuánto es la resistencia? 11.80 ohm. Entonces ahora vamos a los últimos ejercicios. Ahí está la resistencia total, 11,80. Pero ¿qué es esa resistencia total? Es un circuito serie. Si usted se fija, voy al otro circuito y es un circuito serie de R1 y R equivalente 1. Entonces en esa resistencia están pasando los 6 amperes. Pero esa resistencia es un R total, que es un R1 más un R equivalente 1, es un serie. Esa es un serie. ¿Cuánto está circulando? 6 amperes. ¿Cuánto van a circular por ahí entonces? Van a circular los 6 amperes. O sea, la corriente total, que son los 6 amperes, van a ser igual a la corriente que pasa en R1 y va a ser igual a la corriente que pasa en R equivalente 1. Y esos son los 6 amperes. Entonces a mi corriente R1 le pongo al tiro aquí 6 amperes. Y lo dejo como condición. Fíjese, lo dejo como condición ahí para que no se me olvide. Ahí, corriente total es igual a la corriente en R1, es igual a la corriente en R equivalente 1, ¿cierto? Y esos son 6 amperes. Eso es porque en un circuito serie la corriente es la misma. ¿Qué debemos de calcular ahora? Que tenemos todas las corrientes, es decir, tenemos esas dos corrientes. ¿Qué debemos calcular? Los voltajes. Hay que calcular voltajes y corrientes en todas las resistencias. ¿Cómo calculo el voltaje? Con la misma corriente y por ley de Ohm. Corriente por resistencia. ¿Qué corriente? La corriente de esos 6 amperes. ¿Qué resistencia? 6 ohm. Para el R equivalente 1. ¿Qué corriente? 6 amperes. ¿Qué resistencia? 5.8 ohm. Voy a hacer los cálculos abajo y después nos vemos. Calculamos el voltaje en R1. ¿Cómo? Con la corriente. Corriente total por resistencia 1. Calculamos el voltaje también en R equivalente 1. Y ahí está mi cálculo. ¿Ven? Por ley de Ohm. Voy a bajar la cámara. Ahí tenemos. Ahí tenemos. ¿Ven? Voltaje en R1, corriente en R1 por R1. Me dio 36 volts. Voltaje en R equivalente 1, corriente en R equivalente por R equivalente 1. 34.80 volts. ¿De dónde sacamos el valor de 6 amperes? Porque eso es el total que nos están dando. Eso es lo que está circulando por acá. Recuerde. Eso es lo que está circulando aquí. 6 amperes, el total. Pero veamos qué va a pasar en R equivalente 1. Voy a anotarlo. Voy a anotar el voltaje en R1. 36 volts. ¿Ve? Así voy llenando todo esto, pues. Listo nomás. Veamos qué nos queda. Nos queda calcular entonces, tenemos R1, tenemos voltaje y corriente en R1. Perfecto. Tenemos voltaje y corriente en cada resistencia. Veamos este circuito. ¿Qué circuito es? Es un circuito paralelo. ¿Y qué es? Es un R equivalente 1. Nosotros habíamos sacado el voltaje y corriente en R equivalente 1, ¿lo recuerda? Claro. Entonces el voltaje, como es paralelo, va a ser el mismo para R2 y R3. O sea, joven, que el voltaje en R equivalente 1 va a ser igual al voltaje en R2 y va a ser igual al voltaje en R3 porque es un paralelo. Y ese voltaje fue el que sacamos recién, que fueron los 34.80 volts. ¿Se fija? Entonces aquí voy a dejar expresada la condición. Ahí tenemos entonces, ¿se fija? El voltaje en R equivalente 1 va a ser igual al voltaje en R2, igual al voltaje en R3, y esos son 34.80 volts, que fue lo que calculamos anteriormente por ley de Ohm. Voltaje en R equivalente 1 es igual a la corriente en R equivalente 1 por la R equivalente 1. Listo, como tenemos entonces los voltajes, de nuevo vamos al circuito ahí. Tenemos los voltajes en R equivalente 1 y R equivalente 1 es R2 y R3 el paralelo. Y lo calculamos, lo anoto en mi tablita, ahí está, 34,80 y 34,80. Perfecto.
¿Qué nos queda calcular ahora? Como tenemos voltaje y voltaje que fueron los mismos, ¿qué nos queda calcular? Corriente. Recuerde que tenemos que calcular voltajes y corriente en todas las resistencias, ya sea equivalente o no equivalente. Nos queda calcular entonces la corriente. ¿Y cómo? Por ley de Ohm. Entonces ahí calculamos la corriente. Voltaje dividido resistencia. Voy a bajar la cámara para que usted pueda ver. Eso es. Ya. Voltaje en R2 dividido R2. ¿Cuánto es? 34.80, ya lo habíamos calculado. Dividido la resistencia 2 que vale 8, me dio 4.35 amperes. Y lo mismo hice para calcular la corriente entonces en la resistencia 3. El voltaje es el mismo y la resistencia entonces son 21. Eso me da 1.66 amperes. Recuerde, tiene que seguir esto. El voltaje es el mismo en paralelo, la corriente es la misma en serie. Entonces usted tiene que sacar voltajes y corriente a través de esas dos cosas que yo le digo en toda la resistencia. Y entonces en mi tablita ahí coloqué ya los valores definitivos de corrientes y voltaje. Y está llenita y está todo lo que me pide. ¿Se da cuenta? Vaya ensayando, vaya haciendo ejercicios porque se nos viene la prueba. Listo pues.